Y estoy muy feliz porque la serie de It Welcome to Derry ya está por salir. Welcome to Derry sale el 27 de octubre y en su tráiler final, estrenado el día de ayer, vemos al fin a Bill Skarsgård como Pennywise y helo aquí está el payaso. La serie expande la visión de las películas con un enfoque en el folclore de Derry. No es una adaptación directa del libro, sino una historia original que incluye el origen de Pennywise. Desafortunadamente, ni este tráiler ni el anterior incluyeron a Maturín, pero no descarto verlo. La serie explora los orígenes del mal en el pueblo maldito de Derry, el pueblo donde Pennywise acecha cada 27 años. La serie está ambientada principalmente en 1962 y sigue a una familia afroamericana que se muda al pueblo justo cuando comienzan desapariciones misteriosas de niños. Un grupo de jóvenes, los nuevos perdedores, investigan una fuerza maligna ancestral que ha aterrorizado a Derry durante siglos. En el tráiler se puede ver el origen extraterrestre de Pennywise, donde cae en un meteorito directo en el pueblo de Derry, y el hecho de que Pennywise llegue del espacio absolutamente es canon directo del libro de Stephen King, y la serie lo explora por primera vez en la adaptación del director Muschietti, porque en la novela de It, Pennywise es un ser antiguo de miles de millones de años, originario del macroverso. El macroverso es un vacío que está rodeando el universo. Pennywise entonces llega a la Tierra en un meteorito que se estrella en lo que será Derry hace millones de años. Pennywise se asienta bajo la ciudad, alimentándose del miedo de los niños cada 27 años. La llegada de Pennywise en el meteorito me gustó mucho porque las películas solamente lo insinúan, pero la serie lo hace explícito. Como te dije al principio, en los trailers no hemos visto a la tortuga Maturín, quien es el guardia cósmico opuesto a eso, a quien teme mucho Pennywise, ya que Maturín es el único ser capaz de destruirlo. Espero ver a Maturín a lo largo de la serie, sería épico. Recuerda que Pennywise no es un marciano al estilo ciencia ficción, más bien Pennywise es un alienígena Lovecraftiano, un ser primordial que amplifica el mal humano en Derry, manifestado en el fuerte racismo, en la violencia, la envidia y el odio. It lo que hace es potencializar los impulsos oscuros, la mala inclinación natural que ya tiene el pueblo. It solamente amplifica la maldad natural de la gente. El director Andy Muschietti ha planeado 3 temporadas conectadas al revés para revelar el ciclo de terror de Pennywise. La temporada 1 empieza en 1962 y se enfoca en el ciclo actual antes de It. La temporada 2 se ubica de 1920 a 1935 en el incendio del Black Spot y abarca más mitología. El incendio del Black Spot es un evento clave en la novela de Stephen King. El Black Spot es un bar de negros y su incendio es un momento crucial en la historia de la ciudad, relacionado con el racismo, la violencia y la influencia maligna de Pennywise. El Black Spot, según el libro de Stephen King, era un club social, un bar creado para los soldados negros del tercer regimiento de ingenieros que estaban en Derry durante la Primera Guerra Mundial. Era un lugar de reunión para la comunidad negra que enfrentaba segregación y racismo severo en el pueblo. Según la novela de Stephen King, este bar fue establecido en un edificio que originalmente era una iglesia y se convirtió en un espacio de música, baile y comunidad, aunque siempre bajo la sombra del desprecio de los blancos racistas de Derry. En la novela de Stephen King, el incendio del Black Spot ocurre en 1930 y es narrado principalmente por Mike Hanlon, uno de los miembros del Club de los Perdedores, quien lo conoce a través de las historias de su papá, William Will Hanlon, un sobreviviente del evento. El fuego es provocado por la Legión de la Decencia Blanca, un grupo racista local inspirado en el Ku Klux Klan que actúa bajo la influencia indirecta de Pennywise, el cual manipula el odio y el miedo en Derry para alimentar su propio poder. El ataque al bar ocurre durante una noche concurrida en el Black Spot cuando el grupo racista prende fuego al edificio con los asistentes atrapados dentro. La tragedia resulta en numerosas muertes horrendas, con el fuego propagándose rápidamente y causando el caos. Will Hanlon logra escapar, pero muchos otros no tienen la misma suerte. El incendio no solamente es un acto de violencia racista, sino que también refleja cómo Pennywise utiliza los prejuicios y las divisiones sociales de Derry para perpetuar el sufrimiento y la muerte que lo fortalecen como un parásito. La temporada 2 abarca este incendio, lo cual me parece excelente. La temporada 3 se sitúa en 1908 y nos cuenta los orígenes más profundos de Derry. Cada temporada se basa en un evento catastrófico que de alguna manera despierta a Pennywise.
y estos eventos son explosiones en fábricas, incendios o masacres históricas. Esta serie promete ser muy gore y psicológicamente muy hardcore, no es para sensibles al terror. Me entusiasma mucho la serie porque expande lo que las películas no pudieron hacer. Estoy muy curioso por saber quiénes forman parte del nuevo club de los perdedores y sobre todo me da curiosidad si en la serie por fin van a incluir o no a Maturin, la tortuga cósmica, que si la incluyen me voy de espaldas porque Maturin es mi héroe, ya que es el único capaz de destruir a eso el payaso. Espero que Welcome to Derry sea más sombría y más adulta que las películas de It del 2017 y del 2019. Espero también que sea más sangrienta. Quiero ver a un Pennywise más profundo. Quiero ver a un Bill Skarsgård brillando, quien aparte también es productor de la serie, déjenme decirles. Quiero ver también una interpretación de Pennywise más inquietante y enferma. Quiero ver cómo eso manipula a Derry desde las sombras, aunque aquí en la serie siento que si abusan de Pennywise podría sentirse como repetitivo. Y creo que hablando de un villano tan poderoso como Pennywise, menos es más. Vamos a ver cómo lo balancean en la serie. Quiero ver más cosas que las películas no pudieron cubrir. Quiero ver cómo llegó It a la Tierra y cómo influyó a Derry desde el inicio. La producción visualmente se ve espectacular. Se ve que HBO no escatimó en presupuesto. Los efectos prácticos y la música de Benjamin Wallfisch deben de elevar el terror. En resumen, espero que la serie sea un exitazo. Mis expectativas de esta serie son muy altas y espero que sea una mezcla perfecta de terror visceral, drama humano y mitología cósmica. Quiero que me saque los pedos del susto, pero también que me emocione con los personajes enfrentando sus miedos. Si HBO Max y Muschietti logran el balance, podría ser la mejor serie de horror del 2025. Mi mayor deseo es que no se abuse de los jumpscares y que más bien se enfoquen en el terror psicológico al mero estilo de Stephen King. ¿Y tú qué esperas? ¿Más sustos o más historia de Pennywise? ¿Ya tienes tu HBO Max listo para el 26 de octubre? Escríbeme tus comentarios aquí en la cajita de comentarios y si encontraste este video interesante, útil o entretenido, compártelo por favor con un amigo o amiga a quien también le guste el terror. Y si llegaste hasta el final de este video, házmelo saber con un comentario para poder valorarlo y nos vemos en el siguiente video con la ayuda de Dios.